Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase de estudios sociales. En esta clase vamos a hablar un poco sobre el Estado liberal y las reformas que impulsó este tipo de Estado. La propuesta de Guardia se inspiraba en la ideología política llamada liberalismo. La introducción de esta ideología convirtió a Costa Rica en un Estado liberal. Vamos a ver qué es liberalismo. Bueno, dice que es el conjunto de ideas económicas, políticas y sociales que se fundamentan en la libertad de la persona. ¿Qué propone el liberalismo? Que los gobernantes protejan los derechos individuales como la vida, la libertad y la propiedad. Si los gobiernos no cumplen con estas funciones, deben ser depuestos, o sea, deben ser sustituidos. Entonces, lo que esta ideología busca es la libertad de cada una de las personas y que se cumplan sus derechos. ¿Qué es el Estado liberal? Bueno, dice que es un tipo de Estado en el que el gobierno estimula la economía por medio de la creatividad de los productores, fomenta la actividad comercial y quita las barreras que obstaculizan la compra y venta de productos. En la sociedad, el Estado liberal se encarga de proteger la salud pública, mejorar la educación y crear obras de infraestructura como carreteras, escuelas y puentes. Vamos a ver más adelante cómo el gobierno empieza a hacer énfasis en estas reformas, porque recordemos que venimos de una independencia, luego de una campaña nacional y el país está en graves situaciones, ¿verdad? Económicas y sociales. Entonces se busca este Estado liberal para ver que el país pueda progresar. Vamos a ver quiénes fueron los impulsores de estas reformas liberales. Bueno, en 1870 y 1990 Costa Rica tuvo diversos presidentes, aunque el general Tomás Guardia fue quien estuvo más fuertemente involucrado en el Estado hasta que muere. Recordemos que hubo muchos golpes de Estado, ¿verdad? Muchos gobiernos fueron destituidos y por eso es que se ven diversos presidentes en esta época. ¿Quiénes ejercieron mayor influencia en el Estado liberal en esta época? Bueno, vamos a ver quiénes fueron. Como dijimos anteriormente, el general Tomás Guardia Gutiérrez, Próspero Fernández Oriamuno, Bernardo Soto Alfaro. Ellos, ¿verdad?, inculcaron nuevas ideas liberales. Los cambios estaban inspirados en las ideas liberales y por eso se les conoce como el nombre de reformas liberales. Vamos a ver algunas reformas liberales. En Costa Rica, las reformas liberales fueron impulsadas durante el Estado liberal para modernizar el país, que se llevó a cabo en 4 diferentes ámbitos: en el ámbito eclesiástico o religioso, el educativo, el jurídico y por último el estatal o administración pública. Vamos a iniciar a ver cuáles fueron los cambios que surgieron a nivel eclesiástico. Dice que los gobernantes liberales querían hacer ver al pueblo que el Estado era el ente de mayor autoridad y esta autoridad no se compartía con otras instituciones como la Iglesia Católica. Lo anterior desembocó una confrontación entre la Iglesia y el Estado. Este último tomó medidas extremas. Recordemos que anterior a esto, la Iglesia Católica era la que tenía el mayor poder a nivel del país, era la que se encargaba de la educación y también era la encargada de dar la religión. Los gobernantes llegaron a decir que no solamente la Iglesia Católica era la que tenía el poder, sino que ellos eran los que debieran de tener la mayor autoridad. Y esto, claro, trajo un conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado. A partir de 1884, el presidente Próspero Fernández Oriamuno dictó las medidas legales, las leyes anticlericales o en contra de la Iglesia. La Iglesia se opuso a tales leyes y tomó varias medidas, como solicitar a los padres de familia en no enviar a los hijos a la escuela. Esto causó una disminución de la población estudiantil. Además, impulsó la creación de escuelas privadas donde se enseñaba la religión libremente. Algunas medidas que se establecieron antieclesiásticas. Bueno, dice que se da la secularización de los cementerios,
Esto que era que no se permitía entrar a los cementerios públicos a personas que profesaran distinto credo al católico. Se da la prohibición de la recolección de limosnas en el culto católico sin autorización del gobierno. La eliminación de la enseñanza religiosa en los centros educativos administrados por el Estado y por último se prohíbe a los feligreses organizar manifestaciones religiosas fuera de los tiempos como las procesiones. Recordemos que solo dejaban hacer procesiones para Semana Santa. Reformas educativas. Bueno, la organización y control de la enseñanza por parte del Estado era uno de los objetivos de los gobiernos liberales. Para los liberales, la instrucción pública debía extenderse al mayor número posible de personas para formar individuos conscientes de sus responsabilidades ciudadanas. Vamos a ver algunos reformas educativas. Bueno, dice que se cierra la Universidad Santo Tomás, que tenía una influencia católica. También se fundan las instituciones que apoyaban la educación, como son la biblioteca y el Archivo Nacional. También el gobierno asume el control estatal de la educación, elaborando los planes de estudio y los reglamentos, que lo hacen hasta el momento. Se crean centros de enseñanza secundaria cuyo énfasis era la impartición de materias científicas y tecnológicas. Por ejemplo, se crea el Instituto de Alajuela, el Colegio de Señoritas y el Liceo de Costa Rica. Seleccionar por parte del Estado los textos instructivos y administrar la enseñanza mediante los gobernadores, los jefes políticos, las municipalidades y las juntas de educación. Vamos a ver la reforma jurídica. Recordemos que antes de esa fecha no había leyes en el país, sino hasta 1871, que es cuando se promulga la Constitución Política. La obra se completó durante la década de 1880, con la aprobación de una serie de leyes, códigos y normativas necesarias para regir el país y darle forma a algunas instituciones de elementos de la reforma jurídica. La Constitución Política de 1871, el Código Civil, leyes reguladoras de instituciones, leyes reguladoras del comportamiento. Ahora, por último, vamos a ver las reformas que se dieron en la administración pública. Recordemos que Tomás Guardia tenía el lema orden y progreso. Él decía que para que un país pudiera surgir tenía que estar ordenado para poder avanzar. Se aplica en la administración pública. En efecto, entre 1870 y 1890 hubo cambios sustanciales en esta materia. Algunos de estos cambios fueron la inversión en obras de infraestructura, ya pudimos ver que se crean colegios, ¿verdad? Creación de nuevas instituciones de gobierno y por ende también se aumenta el número de empleados públicos. Vamos a ver vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué es liberalismo y qué propone? ¿Cuáles fueron los tres principales elementos de la reforma educativa? Mencione 4 medidas establecidas en las leyes antieclesiales y por vamos a hacer el siguiente esquema. Vamos a ver de qué fecha a qué fecha se promulgaron las reformas liberales y cuáles fueron esos 4 grandes ámbitos en los que se hicieron reformas. Y van a dar un ejemplo de cada una de esas reformas. Lo único imposible es aquello que no intentes. Gracias. Buenas tardes.